Está. Muy buenos días, bienvenidos al primer congreso del Ministerio Villa de Agost. Antes de nada, agradecer a todos los presentes, incluso sé que hay personas que se han desplazado desde Cantabria y desde Andorra, también fuera de Alicante. Todo esto evidentemente no sería, todo lo que va a ocurrir aquí hoy no sería posible, no va a ser posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Agost. Evidentemente a todas las empresas que han visto este vídeo, todos los colaboradores que han aportado su granito de arena para que todo esto que hoy veremos todos y disfrutemos, sea posible, y yo creo que primeramente un aplauso para todos los patrocinadores. Expresamente quiero agradecer a Manuel Martínez, de la empresa Securiman, que es la empresa organizadora y que se ha pegado un currazo, lo que lo conocéis, pues tremendo, ¿no? Como hemos venido anunciando, esta jornada tiene un carácter solidario. Vamos a dar paso, pues que no está por aquí con nosotros, a Araceli Martínez, que es, bueno, pues miembro de la Asociación de Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Por favor, un aplauso para ella. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y, aunque lo has dicho ya, no quiero dejar de agradecer al Ayuntamiento por ceder esta sala y a Manuel Jesús, la empresa Securiman, pues realmente han hecho muchísimo trabajo. Muchas gracias. Y a los ponentes, como no, por desplazarse hasta aquí, este pueblo tan pequeño, pero que estamos aquí a celebrar este congreso. Gracias. Soy la representante de la Junta Local de Agost, de la Asociación Alicante para la Lucha contra el Cáncer. Somos los beneficiarios de este acto y los fondos que recaudamos pues van destinados íntegramente para la investigación, el apoyo a los enfermos y a las familias que están luchando contra esta enfermedad, que cada día más, gracias a estas investigaciones, va siendo una enfermedad crónica de la que se sale y se puede vivir con ella también. Muchas gracias y empezamos. Gracias. Bueno, perdonad. El Ayuntamiento lo he nombrado, nuestro alcalde creo que está por aquí, no quiero olvidarme de él también. Gracias. Hablando del alcalde, yo pedí la presencia de Juan José Castelló, por favor, que suba con nosotros. Un poquito. Un aplauso. Muy buen día a todos y todas, buenos días. Soy Juanjo Castelló, como os han dicho, soy el alcalde de Agost. Bueno, pues creo que las primeras palabras es para dar las gracias a los organizadores por invitarme como alcalde de Agost a esta inauguración del primer congreso del Ministerio Villa de Agost, que además, como bien han dicho Pedro y Araceli, tiene un fin solidario, y si cabe esto lo hace más grande, ya que el beneficio es para la Asociación de Alicante para la Lucha contra el Cáncer, que es una asociación de aquí a nivel local, que la verdad es que siempre se mueve mucho, es una de las asociaciones que más se mueven. Hace 2 semanas estábamos aquí reunidos en otro acto, a primeros del mes de noviembre hay una marcha también solidaria para sacar dinero a través de las inscripciones, y yo creo que hace muchísima falta porque poca gente habrá, sino nadie que se escape, que no tenga un familiar cerca que haya sufrido este tipo de enfermedad, por lo cual todas las cosas que se hagan en este sentido siempre son bienvenidas y hacen mucha falta. Y luego pues también hablar un poco del organizador, lo han dicho Manuel Jesús, el trabajo que ha hecho ha sido encomiable. Esto ha sido Manuel Jesús como un parto, ¿eh? Lleva mucho tiempo ideando este tema y al final pues has conseguido darle forma y juntar aquí a mucha gente. Mis palabras dando la bienvenida, por supuesto, a los ponentes y al público en general, a los vecinos y vecinas de Agost,
y por supuesto a todas las personas que venís de otras ciudades. Quiero que sepáis que esta es una población acogedora, somos alrededor de, ahora ya somos más de 5.000 habitantes, con una larguísima tradición alfarera que se ha sabido conservar y que tiene su buque insignia en el Museo de Alfarería. Agost es tierra de arcilla, la arcilla que modela con sus manos el alfarero y que a base de agua y fuego salen todos los utensilios que es una maravilla verlos trabajar y ver cómo lo hacen. Yo, si alguien no lo ha visto, le aconsejo que lo vea. Con una tierra también de agricultura, aquí yo me cansaré de decir lo que se hace la mejor uva del mundo, una campaña que cada vez se alarga más, ahora empezamos ya en el mes de agosto y terminamos con las 12 uvas de diciembre. Esa uva que se come en cada casa, pues una de las zonas que sale es de aquí, de Agost. Y con una extensa tradición cultural en la música de la banda y de reconocidos músicos repartidos por todas partes del mundo. Estas son las tres los principales pilares de Agost, pilares que nos identifican y que nos hace sentir o ser una población con identidad propia y diferenciada del resto. Espero que esta jornada sea provechosa para todos vosotros y que disfrutéis con los temas que se van a abordar durante todo el día. El misterio tiene un gran poder de atracción sobre las personas. El miedo, pero a la vez el atractivo hacia lo desconocido, hacia aquellas cosas que ocurren y para las que solo tenemos preguntas y no respuestas. Y nada más, reiterar mi agradecimiento a los organizadores, a las entidades que colaboran para hacer posible este evento que se realice y Manu, pues cuando se termine hoy, pues habrá que empezar a trabajar en una próxima edición. Muchas gracias, estáis en un pueblo acogedor que es vuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que empezamos con las ponencias y empezamos fuerte, ¿eh? No sé si os seduce el tema de Egipto, si lo relacionamos con la medicina, evidentemente. Medicina asombrosa en el Antiguo Egipto. Yo creo que si hay una cultura que ha dejado huella, ¿no?, que despierta interés y de la que siempre queremos aprender más, conocer más, qué enigmas, qué secretos se esconden, qué nivel de adelanto tenían, porque realmente nos sorprende. Muchas preguntas que a buen seguro nuestro próximo ponente yo creo que va a desvelar. Nos dará claves, no sé si nos dará tiempo para todo, yo creo que sí, espero que sí, Miguel Ángel. Decir que, bueno, pues Miguel Ángel Pertierra, él es médico, conferenciante, articulista, es asiduo de Cuarto Milenio, dirige el programa La Rueda del Misterio, una persona de ciencia, como siempre digo, pero con la mentalidad abierta, necesaria en estos tiempos que corren. Es larga y extensa su biografía, yo creo que lo que necesitamos es escuchar su ponencia. Miguel Ángel Pertierra, donde quieras. ¿Sí? Sí, hola. Espero que esto sea... Si no me pongo detrás, no sea que me caiga y aparezcan los vídeos de TikTok, de YouTube. Eso sí, me decían que yo caigo con mucho estilo, ¿eh? Digo por las caídas que he tenido, mi mujer lo puede corroborar. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Manuel, que se ha pegado ese curro, a Pedro, a Eva, a todos los que
habéis colaborado y participado en esta maravillosa jornada, este maravilloso encuentro, y a todos vosotros por venir, a todos los que habéis venido. Y bueno, vamos a hablar de un lugar que a mí me encanta, creo que a lo mejor a muchos de vosotros también os gusta. Un segundito, que me están llamando de algún lado. Decía Fito que lo urgente no es lo importante, ¿no? Pues ya está. Es una canción que canta Fito. Si la primera me la ponéis, porfa. Vamos a hablar de Egipto. Esto no va a dar tiempo, pero os voy a proponer yo voy a intentar introduciros en el tema de la medicina de Egipto, el tema de qué es lo que conocían ellos, mucha magia, mucho misterio, mucha ciencia, pero también os voy a proponer un CSI, os voy a contar un CSI. Y lo último, que yo quiero que Pedro, cuando falten 2 minutos, me vaya a ayudar a resolver un enigma. Hay personas por aquí que a lo mejor lo resuelven antes, y otros a lo mejor, si no me habéis visto en las distintas redes sociales, le cuesta un poquito más trabajo, pero espero que sí. Vamos a ver si allí desde cabina... Espérate. Egipto, lugar de faraones, lugar de misterio, como digo, lugar de ciencia. Hablábamos, Pedro trae una camiseta en honor a Manuel José Delgado, y hablar del dios Anubis. Lo quité de la charla, por eso mientras sale, porque es que no nos iba a dar tiempo. El dios del inframundo, lo que él ayudaba a la persona que había fallecido a pesar esa pluma de Mat, porque no sé si sabéis que cuando se hacían las momificaciones el único órgano que se dejaba era el corazón, porque en el corazón estaba el alma. Pensaba muchas veces que el alma, estar en el corazón es cosa de los griegos. Pensemos que los griegos aquí hemos ido absorbiendo historia y absorbiendo ciencia, de los asirios, de las épocas ancestrales, porque ya no sé si nos vamos a los distintos lugares del mundo, vamos absorbiendo las distintas energías, las distintas historias, las distintas culturas. Y lo del corazón, que hoy en día sabemos que tienen más de 100.000 neuronas, pues muchos le atribuían que el corazón estaba en el alma. Para los egipcios, el alma estaba en el corazón. Después, muchas veces lo han representado los griegos. No sé si desde allí tenemos algún problemilla con... Están en ello, ¿no? Están en ello. Bueno, creo que me han dado 2 horas para dar la charla, por lo cual... ¿No? ¿No? Bueno, pues como digo, ahora... No, tampoco. Pues si hubiera guajea. Amigos, esto no es Cuarto Milenio. Lo que no quiero mucho, por cierto. Bueno, pues esto es un saludo, sorpresa. Pues se supone que Manuel no había contado nada a nadie y que yo iba a mandaros un vídeo para saludaros, para mandaros un abrazo muy fuerte a ti, Peri, que me estás escuchando, que estáis por allí, pero también a Inma, Vicente, Susana, a mi querido Miguel Ángel Pertierra, que no tenías todavía el gusto de conocernos en persona, perdonad, y un catarro considerable. Bueno, yo quiero contaros una historia que cada uno puede cogerla como quiere y que sintetiza muy bien el por qué yo de hace un tiempo a esta parte decidí ya no formar parte de la redundancia de congresos y de esta parte del misterio que es más pública. Tiene que ver con esta monedita de 20 céntimos, como veis no tiene nada de raro, y aquí entramos en el mundo de las causalidades o las casualidades, cada uno que lo coja como quiera. Recuerdo que esto sucedió hace ya prácticamente 4 años, pasa el tiempo muy rápido. Mi padre había fallecido de un cáncer. Me acuerdo que aquel día estábamos, mi madre y yo, veníamos de la compra, íbamos a coger el coche del parking de Alfonso Salvo, del centro de Alicante, que es un parking
muy concurrido, con mucho tráfico, con muchos coches. Y bueno, recuerdo pues que mientras yo estaba metiendo monedas en el parquímetro para pagar el ticket, tenía justo a mis espaldas a mi madre, que la pobre pues estaba, como podéis imaginar, pues fatal, estaba llorando, recordando a mi padre. Estaba en una especie de bucle emocional. La pobre mujer, y yo recogí las monedas que me dio la máquina, me las metí en el bolsillo, nos fuimos hacia el coche y no digáis por qué, me dio por mirar las monedas. Obviamente una máquina no comete equivocaciones, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, ha habido muy pocas veces, pero normalmente no comete equivocaciones. Así es que no me digáis por qué, yo eché mano a mi bolsillo, saqué las monedas que tenía del cambio del ticket y una de ellas era, como digo, esta moneda, no sé si se ve bien, de 20 céntimos, ¿de acuerdo? Y lo que lo cambia todo es justo cuando le doy la vuelta a la moneda y veo que en la parte posterior, en la parte que correspondería a la cruz de la moneda, alguien ha escrito un nombre. No sé si lo veis bien. Ese nombre es Juan. ¿Adivináis cuál era el nombre de mi padre? Insisto, esto cada uno lo puede tomar de la manera que quiera. Haciendo una mera estadística, hablando del número de monedas de 20 céntimos que podría tener una máquina de uno de los parkings más grandes de Alicante capital, pues creo que no me entra en la cabeza. Yo creo que serían miles y miles de monedas de esa misma cuantía. Hay quien lo encasillaría dentro de esa causalidad, bueno, pues de todas esas monedas que ha tocado una en la que alguien, pues muy graciosamente, ha escrito Juan, ha limado la cara del rey Juan Carlos, ha limado la cara y ha puesto Juan. Y no deja de ser pues una broma, una coincidencia bastante curiosa. Y otros pensarían que mi padre, Juan, en un momento en el que mi madre pues, se encontraba, todos en pleno duelo, pero mi madre especialmente bastante dolida, quiso desde no se sabe dónde mandarnos un mensaje, mandarnos un hola estoy aquí, o como a mí me gusta decirlo, que cada uno pinta el santo de por lo que quiera. Y esta dualidad de ver las cosas de una manera o de otra es lo que también encasilla muchas veces esto de lo insólito, lo misterio, lo paranormal, lo desconocido. Hay una parte de realidad que no tenemos ni idea de qué estamos hablando, todavía a día de hoy, después de 50 años de parapsicología en España, y hay otra parte que proviene, nos guste o no, pues del folclore, del dimes y diretes, del me han dicho, me han contado qué, y que todo eso muchas veces tiene que ver con poner más sal de la que toca en el plato. Esto hay que reconocerlo, la idiosincrasia del ser humano es como es, y esto es así, eso es prácticamente indiscutible, y de hecho lo hemos aplicado tanto en dogmas de fe como en otros quehaceres del ser humano en nuestro día a día. Quizás Juan, mi padre, alguien dejó esa señal para que me excepcionara de que no existen casualidades, y le dio una manera de verlo para algunos poco objetiva. Yo digo siempre que la vida es un misterio para ser vivido y no para ser resuelto. A veces hay que dejar ir. Yo en esto del misterio llevo ya muchos años y decidí que pruebas como esta, para mí, llamarme ingenuo, eran más que suficientes, además de todo lo vivido, y siempre he tenido claro que hay que ser honestos con uno mismo y que cuando uno tiene más que decir, es mejor retirarse. Han sido 50 años de parapsicología en España, llevamos mucho escrito, mucho recorrido, todavía no tenemos, y con perdón, ni puta idea de qué estamos hablando. Hay especulaciones, hay hipótesis, cada uno tiene su manera de verlo. Mientras no exista consenso, mientras no exista verdadero compañerismo, mientras que no caminemos en el mismo sendero, en la misma dirección, mientras no compartamos de la misma marca sin que ésta tenga necesidad de favorar, difícilmente vamos a poder avanzar y poder tratar de averiguar qué es lo que se esconde detrás de todas estas cosas que tanto nos fascinan a unos y a otras. Como decía Jesús Quintero, fallecía el día 3 de este mes de octubre, hoy afeitándome en el espejo he visto que tenía una nueva arruga. Antes las veía como algo peyorativo, como una señal del paso del tiempo, de la decrepitud de mí mismo, de cómo mi cuerpo va pereciendo poco a poco, voy haciéndome mayor. Pero hoy en día lo veo como una especie de medallas que la vida nos va poniendo, lejos de un punto de vista
egocéntrico o elitista. Esas son las marcas que realmente nos curten como personas. Esas son las marcas que realmente van a dejar una señal en nuestra alma, más que en nuestro cuerpo, y que junto con el conocimiento y todas las experiencias que vivimos con los demás es lo que nos vamos a llevar a ese hipotético más allá. Todo lo demás, creedme, no tiene la más mínima importancia y va a quedar aquí para quien se lo quiera repartir. Sigamos peleando, sigamos leyendo, sigamos buscando y sigamos intentando comprender qué es un objeto volante no identificado, si realmente hay una vida después de la muerte. Tarde o temprano nos enteraremos, porque de eso no se va a librar nadie, no os preocupéis. ¿Y por qué la Ouija nos cuenta lo que nos cuenta? ¿Qué son las psicofonías? ¿Qué son esas voces venidas de quién sabe dónde? Dicen que cuando uno muere tiene las respuestas, tiene acceso a todas las respuestas que ha tenido en vida. Bueno, pues a mí me llevará un rato intentar volver a replantear allí todo lo que me había planteado aquí. En serio, bueno, pues nada, gracias por este momento, un besito a todos, os quiero un montón y ya lo sabéis, y humildad y consenso. Sigamos tropezándonos en el camino, sigamos tratando de ser cada vez mejor personas e intentar compartir, que no debatir en un sentido derivativo de la palabra, y olvidémonos de likes, de popularidades, de posiciones, de estadísticas y de aspectos absolutamente superficiales que no llevan a ninguna parte. Eso es, créanme, desde fuera, y lo que contaban muchos asistentes a congresos, es lo que hace que el mundo del misterio se contemple desde esa parte tan reiterativa, tan obsoleta y tan aburrida. Y nada más, un besito y nos vemos muy prontito. Chao. ¿Cuántas verdades ha dicho? La causalidad y la casualidad sería tema de otro debate. Y bueno, esos señales que te da la vida, cada uno lo interpreta, él, como lo ha comentado, cada uno puede interpretar esas señales de una forma, pero hay cosas que en un momento determinado te impactan. Ahí eso yo llamo un punto de inflexión, esos momentos de la vida donde te gira la vida, y a lo mejor son pequeñas cosas. En este caso ha sido encontrar una moneda de 20 céntimos y te hace reflexionar sobre la realidad de la vida y sobre los momentos de la vida. Yo creo que todos tenemos en alguno de esos momentos, hemos tenido algunos de esos momentos, sobre todo cuando tenemos una edad que son así. Y como la frase esa de Jesús Quintero, como decía, que verse una arruga en el espejo antes era una tragedia, pero después era una forma de decir que estaba sobreviviendo y que lo que estaba viviendo. Mago de las palabras, pero sobre todo mago de los silencios. Yo lo recuerdo escuchar allí, viviendo por Huelva, escuchando al maestro Jesús Quintero en Radio Sevilla, después en Radio Nacional, y bueno, un mago de los magos. Bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a hablar de medicina del Antiguo Egipto y sobre todo de magia. Vamos a hablar de conceptos como el col, no alcohol, sino col, el kifi, el anasuromai, que digáis eso qué es, pero seguro que lo habéis visto en alguna película o lo habéis visto en alguna, al areópago. Vamos a hablar de personajes como Agnodice, que no era egipcia, pero si da tiempo os contaré su historia, de Pesheshet y otros personajes más, donde la vida, y vemos que pensamos que nuestros ancestros tenían ideas muy antiguas, que muchas veces pensamos que no tienen, o que simplemente que bueno, que vienen en un mundo paralelo, que nosotros somos ahora los inteligentes, que estamos descubriendo todo. Y bueno, si esta charla os sirve para pensar un poquito como a mí, pues yo creo que habré conseguido que por lo menos
mantengáis el interés por la vida y por lo que sea. Da igual que sea el misterio, que a fin de cuentas la vida, yo creo que el misterio más importante que tenemos, el misterio con letras mayúsculas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y como digo, vamos a empezar. Y bueno, yo quería empezar de una forma distinta y acabar de una forma distinta. Acabaré, si me voy a apuntar una hora, ¿eh? Puede ser. Y he recortado la charla, ¿eh? Yo me vine arriba, puse 200.000 diapositivas, porque es un tema que me apasiona. Y antes de nada, vamos a hablar de dioses egipcios, algunos los conoceréis, como hemos hablado Anubis, el que tiene ese aspecto del inframundo, vamos a hablar de Osiris y de otros dioses, pero si hay un dios que todavía, yo creo que en este mundo y para muchos de nosotros, pues nos llama la atención, es un dios, realmente una diosa. Pensemos que en Egipto, en la mentalidad hombre-mujer, todavía a lo mejor tenemos que aprender en muchas cosas, muchos de ellos. Y vamos a ver, pasa la diapositiva, ahí está. Bueno, ¿quién vamos a hablar? Pues de Bastet, diosa Bastet. Bueno, este es mi niño, Silver. Yo le llamo Silvestre, aunque a alguien no le gusta que le llame Silvestre, pero es mi Silver, mi primer gato que he tenido, porque yo soy muy de perro, ¿eh? Pero vamos a empezar con Bastet. Bastet, una diosa que hablaba de los secretos, sobre todo femenino, y del mundo de la ciencia y de la medicina, también en Egipto, sobre todo en el ámbito de la mujer. Bueno, después de haber visto a mi Silver, el único gato que, como es nada más que he tenido uno, es el único, que le pongo la cara contra cara, y bueno, que es capaz de, fijaros, jugar con una perra, pues como si se hubieran conocido desde la vida, de otra vida, porque después de un año, pues, de tener cada uno, se juntaron, y a partir de ahí son amigos íntimos. Fijaros que normalmente se habla como el perro y el gato. Yo, si tuviese que decir como el perro y el gato, pues diría que aquí mi amigo, que Maika tiene otro exactamente igual, son animales entrañables. Pero en el antiguo Egipto, Bastet, y veréis en muchos entierros, veréis ese gato momificado, era la diosa de los secretos, de las curaciones, de la ginecología. Bueno, y vamos a ver, porque los egipcios, pensamos siempre en jeroglíficos, pero los egipcios lo dejaban todos por escrito, o muchas cosas por escrito. Aparte de esos cartuchos egipcios, pues dejaban por escrito la medicina. Y aquí, por ejemplo, veréis que no hay jeroglíficos, sino una escritura llamada escritura hierática, a ver si lo pongo, no tiene nada que ver con los jeroglíficos, y el papiro de Edwin Smith. Se llama así porque normalmente, pues, o donde está, o el descubridor, entre comillas, se lo compró a un traficante llamado Mustafa Ajá, que bueno, se lo quería vender por trozo, para sacar más dinerillo. Ya sabemos lo que ocurre en estos mercados. Y lo que habla es un tratado de cirugía, el primer tratado de cirugía, aunque no el papiro más antiguo, que hablaremos posteriormente. El papiro de Edwin Smith se trata de 48 casos que dicen que lo que ocurre se puede tratar y cómo tratarlo. Por ejemplo, yo soy otorrino, lo sabéis. Pues fracturas nasales, pues ¿cómo se trata? Se rectifica de tal forma y hacen lo mismo que nosotros hacíamos ahora. Sacamos el coágulo y ellos, en vez de meter una gasa, metían un trozo de lino y lo entablillaban. Heridas por armas de guerra, incluso neurocirugía, heridas en la columna, heridas en la oreja. O sea, ellos ya hace 3000 y pico años conocían lo que era la cirugía, porque por ejemplo, y decimos, bueno, es que claro, estaban luchando y si tenían una herida en la cabeza, pues ¿qué ocurría? Pues aquí tenemos el faraón Seqenrat, donde, si os fijáis ahí en las señales, es que con la luz no veo muy bien, pero por ahí hay una... Voy a intentar levantarme, espero no caerme. Aquí, perdón. Aquí están las señales de las fracturas que se producían por un traumatismo. Normalmente eran mandobles de espada o de hacha, que se utilizaban mucho
entre los hititas, sobre todo los enemigos íntimos de Egipto, donde se ve en esa herida, y aquí en el frontal, pues herida de armas de guerra. Pero claro, dice, bueno, pues se lo cargaría. Pues no. En el papiro de Gwyneth Smith no habla de cómo tratarlo. De hecho, utilizaban la miel como un desinfectante. Dice que donde hay miel no hay infección. Puede haber moscas, pero no hay infección. Un desinfectante maravilloso. Y utilizaban muchísima farmacopea. Pero para farmacopea nos vamos a ir a este papiro, papiro de Ebers. Uno de los primeros, que es el segundo que se escribió, donde hay más de 800 remedios y 700 medicamentos. Imaginaros, el Vademecum, que es lo que el libro ese rojo, que pues, no sé si ahora, yo hace mucho tiempo que no voy al médico de cabecera, pero tenía el médico de cabecera y se empezaba a mirar sobre todo los efectos secundarios. Pues en el papiro de Ebers era como esta es una parte, evidentemente, estaba también escrito en hierático y tenía 800 remedios y 700 medicamentos para todo, desde dormir, para heridas, para el dolor de tripa. Ellos sufrían muchísimo de estreñimiento y entonces en un momento determinado, claro, tenían que saber cómo tratarlo. Distintos tipos de enfermedades. Papiro de Berlín. Uno de los problemas principales que tenían en el mundo antiguo era la mortalidad neonatal. Es el primer papiro que tenemos desde el punto de vista pediátrico y ginecológico. Incluso para saber si era niño o niña. ¿Cómo lo hacían? Orina de una mujer embarazada. Ellos pensaban que la menstruación, la sangre de la menstruación, lo que era es que daba de comer al futuro niño, era su historia, pero hacían orinar en trigo y en cebada, para ver dónde germinaba. Si germinaba en trigo, era niño. Si germinaba en cebada, era niña. Bueno, pero de todas formas, como digo, papiro de cómo tratar esas enfermedades de los niños y ginecológicas. Y el de Chester Beatty era problemas gastrointestinales. Ellos sufrían por muchos problemas, sobre todo, ya digo, el estreñimiento, dolores abdominales. Utilizaban esencia de regaliz, por ejemplo, el opio, utilizaban muchísima medicación y como en un momento determinado, ellos, esas enfermedades gastrointestinales están. El de Hearst, medicina general. Vamos a tratar de todo un poco. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que se pueda utilizar. Y este, por ejemplo, el de Brooklyn, como digo, depende del tipo, sobre todo, uno de los problemas principales que tenía en Egipto era las picaduras de serpiente. 32 tipos de serpientes conocidas. De hecho, decía, si te pica tal serpiente, no se puede hacer nada. Por ejemplo, ellos decían que si te picaba un escorpión, ahí no podían hacer nada. De hecho, era tan importante la serpiente, hemos visto el gato Bastet, que en tumbas como la de Seti I, podemos ver esas picaduras de serpiente. Sabemos que Cleopatra Filopato, esa Cleopatra de la película, pues murió de una picadura de una serpiente, la serpiente Aspi. Por eso digo que he hecho, ojo, y que decía que incluso cómo ponerse en la cama. Decía que si te picaba, por ejemplo, en la pierna izquierda, te tumbase hacia el lado derecho, para que no hubiese problema. Como incluso daban remedios contra los distintos tipos de serpientes. Hoy en día se han estudiado y se han visto que no tenía el antídoto, pero que sí curaría muchísimos procesos. Y bueno, ¿qué ocurre? Se te mete algo en el ojo, ¿a quién no tiene alguien o conoce a alguien que se le haya metido una mota en el ojo? Y se va uno al oftalmólogo para que se lo quite. Pues aquí, esto es una imagen obtenida de la pirámide, cuando teóricamente se estaban construyendo las grandes pirámides. Dice, era muy frecuente que se te metiesen granos de arena. Iban al oftalmólogo y te quitaban las mijitas, como decimos en Andalucía, las mijitas del ojo. Cuando realmente ellos, como digo, lo dejaban todo por escrito, y hay veces que, claro, tú puedes escribir en hierático o en jeroglífico, pero tienes que poner imágenes. Y entonces, si os vais a la orilla occidental
del Nilo, vais a ver un lugar que se llama Comombo, muy interesante porque tiene muchísimas cosas, no solamente de medicina y de astrología, y tiene el famoso nilómetro, donde era una especie de poza, que depende de cómo se llenaba, sabía si la crecida del Nilo iba a ser mayor o menor, pero no lo hacían por gusto, lo hacían para ver cómo ponían los impuestos. O sea que que había más agua, más dinero, más impuestos. Que había menos agua, menos dinero, menos impuestos. Pues bueno, en Comombo, que hay varios elementos, aparecen, veis aquí, no sé si se ven, aparatos quirúrgicos, elementos quirúrgicos. Pues están diferenciados elementos, la parte superior de neurocirugía. Voy a intentar, espero no caerme. Neurocirugía, veis aquí un escalpelo, veis aquí unas pinzas, una herina para sacar elementos. Esto es la parte de ginecología, unos forceps, medicamentos para los dolores, tanto menstruales como dolores del parto, y lo último de curaciones. Si hace una herida, echan una serie de... Ellos cosían con lino, pues para quitar puntos, para quitar costras. Nos contaban... ¡Ay, los cordones! Mira, para el TikTok. No penséis que voy a hacer como Sharon Stone, me voy a cruzar las piernas, pero... Los derechos de imagen a media, Bueno, no sé como la de Sharon Stone, pero he tardado años en aprender a atarme un cordón. Ojo que no es broma. No de cuando chico, sino cuando mayor. Eso es otra historia. Bueno, como digo, Comombo es uno de los lugares, para mí, más mágicos y con más ciencia de todo Egipto. Y estamos en el Museo Egipcio del Cairo. ¿Veis aquí? Fijaros, si yo pusiera esto y en vez de ser de cobre, fuese de titanio, fuese de metal, diríamos, oh, mira, es un material quirúrgico. Que después copiaron los israelitas, lo copiaron los griegos, lo copiaron los musulmanes copiaron mucha información. Gran lástima que en el año 48 antes de nuestra era, en una de esas batallas campales que ocurren, que se hacen esas barbaridades, no voy a contaros, pues quema la Biblioteca de Alejandría, donde gran parte de la ciencia del conocimiento, el primer incendio de la gran Biblioteca de Alejandría, donde se contaba pues cómo utilizarlo, qué elementos había y cuánta ciencia podría, y cuánta filosofía podía haber allí, cuánta historia. Pues como veis, si yo lo pusiera, os diría, pues son elementos quirúrgicos de ahora. Y si me ponen el vídeo, por favor, por allí al fondo, que si no lo cuento, pues nos fuimos con un buen camarógrafo, espero, a ver si ponen el vídeo y dejo yo de hablar y habla el de la pantalla, que se parece un poco. Fíjense, colgó hasta una medalla, No, echa para atrás. Lo tienes que echar para atrás, mover con el ratón. Eso, echa para atrás y abajo debe aparecer el vídeo. Y si no, lo cuento. Vamos, no pasa nada. Nos fuimos al Museo Egipcio del Cairo. Vi el Museo Egipcio del Cairo, tengo que decir, de una forma muy diferente, porque nos perdimos Enrique de Vicente y yo. Y él me enseñó la parte esotérica, y yo con X, yo sé... Egipcios utilizaban una serie de materiales quirúrgicos que me gustaría que lo vieseis conmigo, donde podemos empezar desde grandes pinzas, que veis aquí, un objeto de metal, de cobre posiblemente, para cortar. Después, todos estos elementos que veis aquí son elementos de separación, de hacer microcortes, y aquí se pueden ver pinzas similares a las que podemos utilizar ahora. Herina, aparatos de corte, incluso algún bisturí como allí arriba, y un bisturí quizás como lo que utilizamos para quitar puntos, un bisturí apodado para realizar. Realmente lo que llama la atención, porque allí hay
un microbisturí con una punta, donde seguramente al dar la vuelta podían extirpar las distintas lesiones que pudiesen tener en la zona de piel, muy probablemente. Pues como digo, estos materiales que estamos viendo, que de miles de años, en un momento determinado, realmente son aparatos y instrumentos que hoy en día, salvando las distancias, todavía se utilizan similares. Separadores como el que aparece aquí, un separador quirúrgico como el que inventó siglo XIX Farabev, lo podemos ver exactamente aquí, distintos separadores, calpelos. Realmente lo que llama la atención, que a pesar de haber pasado miles de años, la medicina ha sido copiada realmente y que hoy en día somos hijos, nietos, bisnietos o tataranietos de la medicina egipcia. Muchos de esos elementos tienen 4.000 años de antigüedad. 4.000 años de antigüedad, 2 veces nuestra era. Llevamos 2.000 años, pues imaginaros, vamos a multiplicarlo por 2. Realmente, como habéis visto, son materiales, yo si os trajese los materiales que tenemos ahora en un quirófano, muchos de ellos son muy parecidos. Y bueno, pensemos que la medicina estaba reservada y estaba relacionada con la magia y con los sacerdotes. De hecho, estaban los magos, el médico y el sacerdote. Muchas veces iban los tres unidos de la mano, depende del dinero que tuviese. La medicina era gratuita y universal, no pensemos que era solamente para grandes riquezas, ni para faraones, ni para personal del Egipto económicamente pudiente, sino que podía ser para todo. Pero dentro de la medicina, y hoy en día de hecho se está retomando muchísimo, utilizaban, por ejemplo en este templo que es Philae, utilizaban esos templos del sueño, que después los griegos lo retomaron. Asclepio, por ejemplo, que sacaremos y sacaré aquí 2 veces el nombre de Asclepio, ese que aparece cuando uno va o ve una ambulancia o antiguamente ve un bastón de mando con una serpiente enrollada. Pues ellos utilizaban aquí lo que eran los templos del sueño. A lo mejor habéis conocido el de Kos o el de Epidauro, un lugar maravilloso también en Grecia, pero que lo copiaron de aquí, de lugares como digo, como Philae. Ellos lo que hacían, se iban allí, cruzaban el Nilo en una isla, la isla de Philae, le daban un producto, normalmente el kifi es un producto de distintas hierbas, entre ellos el opio, y lo que ayudaba el kifi era el creador de sueños. El creador de sueños como en un momento determinado para que diese la respuesta a su enfermedad. Tú sueñas con tu enfermedad, habla después con el sacerdote, con el médico, con el llamaríamos hoy chamán, y te da la respuesta. Lo más curioso es que en muchos casos estas personas se curaban. Ellos mismos, hay una cosa en la propedéutica médica que dice, ¿qué le pasa de cuándo? Que se lo atribuye. Al que se lo atribuye, que eso es esa propedéutica médica que viene de la época de Galeno, también otro personaje que fue, y lo comentábamos ayer con Juan Antonio, que fue médico de gladiadores, se ganaba la vida. De hecho, a los médicos se les llaman galenos por este médico del siglo III. Realmente copió muchas cosas de los egipcios. Él, incluso la fractura de hombro, que aparece y cómo se restituye una fractura de hombro, veía en ese primer papiro que hemos hablado de Wynne Smith. Como digo, estos templos del sueño, donde daba la respuesta a ese tipo de enfermedades. Como hemos hablado, magia y medicina van unidas. Pero es que en el templo del sueño hablamos muchas veces de este Dios, el Dios Bes. El Dios Bes, que lo vemos en muchos lugares. Esto es el templo de Dendera, donde estaba la diosa Hathor. No ha querido traer la diosa Hathor, diosa de la fiesta, diosa de la medicina y de las mujeres, y que realmente decía que el baile era sanador.
cuánto ahora hay de danza sanadora, porque ayudaba a que la musculatura se hiciese más fuerte, era como el pilates de la época, y como ellos sabían que eso funcionaba. Pues el dios Bes era el dios de los niños, de los protectores, pero era también el dios del sueño, el que protegía a los seres durante el sueño. Y bueno, ¿os acordáis? Pues como yo me recuerdo una película que en Sudamérica iba uno poniéndose medallas, pues esto lo voy a contar. El médico básico, cucharita y vasito. El médico con un poquito más de categoría, más medallas. El médico mayor, todavía más medallas. Lo que es el médico ya supremo, Fijaros la cantidad de medallas que se colgaban. Por lo cual, pensemos que ellos eran los sinus, los médicos, que no tienen nada que ver con otro tipo de los médicos, que hablaremos después de una diosa, la diosa Leona. A mí la diosa quizá que más me atrae, Sekhmet. Los Wasap Sekhmet eran los médicos con más poder y con más conocimiento de Egipto. La medicina y la magia iban unidos, los olores, iban unidos incluso las pinturas. ¿Os acordáis ese ojo de oro que ahora os lo pondré? Este ojo de oros, que se lo pintaba mucho en los ojos de las personas. Aparte de protector, se pintaba con un producto llamado col. ¿Por qué se pintaba? Pues aquellos que vean fútbol americano, que hay algunos, que ven que se ponen unas manchas aquí abajo. Pero no porque quieran ser, o los indios, por ejemplo, de América, se ponían unas pinturas, las pinturas de guerra, y era para que el sol, por ejemplo, estos focos que me están dando, si yo me pusiese una pintura, protege mi ojo del reflejo de mi piel para que no se queme. Por lo cual el ojo de Horus, aparte de ser protector, es además protector visual, protector de la vista. Y este es el nudo de Isis. Isis, que después se ha convertido en Hécate, se ha convertido en distintas diosas, la Virgen del Carmen, estaría para otra charla, si queréis, en algún momento, como la transformación de Isis desde Egipto a la zona de Grecia, a la zona esta sobre todo, como los fenicios vinieron sobre todo por esta tierra desde Ibiza, tierra levantina, hasta Andalucía, los templos de la luna. Luna, Isis, la mujer con la luna. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual son 28 días igual que la luna. Bueno, y vemos por aquí en el templo del médico, una cosa importante, la circuncisión. ¿Por qué lo hacían? Aparte de por cultura, y ellos pintaban todo, fijaros cómo lo hacían, y este es el grabado original. Lo hacían, esta es la tumba del médico que se encuentra en Saqqara, lo hacían también por sanidad. Había muchas infecciones tipo venérea, tipo infecciones genitales. Ellos sufrían de muchas infecciones urinarias. Habéis visto los distintos papiros que hablan de infecciones urinarias. Hacían el tema de la circuncisión. Y bueno, problema dentario. Era importante y de hecho tenía el rey Zoser, el que mandó construir la mastaba de Saqqara, que aparte habréis escuchado Zoser y Imhotep, que hablaremos también de él. Pues él tenía su médico general, su gran médico, pero también tenía su dentista. Los egipcios sufrían mucho de problemas dentarios. ¿Por qué? Porque el grano que comían, que aquellos que tengáis ya cierta edad, os acordaréis que las lentejas tenemos que limpiarlas porque venían con piedrecitas. Y yo recuerdo con mi madre, pues el día que tocaba lentejas, pues había que coger y quitar las piedrecitas porque si no, las masticaba y te partía los dientes. Pues el grano, los egipcios, es lo que le ocurría. Le partían los dientes y se quedaban pues de esta forma, pues lesionadas, y ellos tenían que recomponer. ¿Por qué? Porque tenían que pasar al más allá completo. De hecho, Hatshepsut falleció por una infección dentaria, por una caries mal curada. Y Ramsés II el Grande, el de la batalla de Gadesh, el de Abu Simbel, el primer publicista del mundo, donde pierde una batalla y pinta que ha ganado, son geniales. No sé si había estado en Abu Simbel,
donde hablaremos también de Nefertiti, de Nefertari, sobre todo de las mujeres Nefertari, pues le pone un grabado diciendo que él ha ganado la batalla de Gadés y bueno, lo rodearon y salió por patas literalmente. Pues ya digo, murió por una infección dentaria y si le hubieran quitado el diente hubiera sobrevivido, pero como tenían que pasar íntegro al otro mundo, pues se quedaron ahí. Pero yo no me gustaría haber sido Jeshire porque me imagino que la presión que tuvo el hombre tuvo que ser un poquito fuerte. Por lo cual digo que estas son imágenes de momias reales, o sea, no de reyes, sino de imágenes reales de momias. Bueno, y nos vamos a Edfu, otro de los templos. Vamos, yo creo que esto no lo tengo que contar. ¿Qué están haciendo aquí? Ojo, había especialistas en cortar piernas en el menor tiempo posible y después lo que hacían era quemarla. Viene en el papel de William Smith. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos la femoral, una de las piernas. No vamos a hablar de episodios luctuosos de toreros que las criaturas murieron por una jornada en la femoral, pero claro, en las guerras tenían infecciones, sobre todo la gangrena, o tenían que recortar. Pues era claro, en el templo de Fu viene cierra, corta y restaña. Así de claro. Hombre, le ponían opio, que no en vivo, porque por ejemplo, en las guerras napoleónicas, sobre todo los británicos, había algunos médicos, también, tema de otra historia, en la época de Semmelweis, cuando lo metieron en el manicomio porque decía que había que lavarse las manos porque si no producían infecciones, no sé si sabéis más o menos la historia, al pobre Semmelweis lo metieron porque estaba loco, porque decía que cómo se iban a lavar las manos de un paciente a otro. Entonces, en este caso, pues aquí hacían lo mismo, ¿no? Cortaban la pierna, las grandes infecciones las curaban, otras veces no, pero realmente era una forma de que la persona siguiese viviendo. Pero claro, ¿qué hacían después de la pierna? Pues vamos a hacer la prótesis. Es una prótesis de dedo real. Pero es que cada uno, la competencia, se hacían sus prótesis de dedo. Hay prótesis de pierna, es que no he querido poner porque lo ingeniero, esto tiene 4.000, 3.500 y pico años. Y la anterior igual. ¿Por qué? Porque pensé, ¿y por qué pongo yo todo el dedo gordo? Porque yo lo hacía. Había muchas infecciones, muchos problemas, muchas lesiones del pie. Si a ti te cortan el dedo gordo, ¿os acordáis de la película Raíces o la serie Raíces Punta Quinte que le dijeron que esto, le cortaron el dedo? Uno va andando y va cojeando por el que no tiene el dedo gordo. De hecho, hay una historia maravillosa de Robert Landrum, un investigador francés con un caso de un asesinato en el Havre, en Francia, donde descubre al asesino porque le falta un dedo gordo del pie. También tema de otra charla, pero nos vamos. Buscarlo, Robert Landrum. Bueno, y claro, se le rompió un hueso y ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se nos muera? Pues no, mira, esto es un hueso solidificado, soldado, restañado, con callo de fractura, que diríamos, que incluso después lo enseñaré. Cómo, ojo, tenían que ayudar, y de hecho uno de los faraones más importantes, Tutankamón, tuvo una fractura de la rodilla. No sabemos si es que en una lucha, al caer de rodillas, pasó un carro sobre él, o un hipopótamo, que tenían la costumbre de matarlo en lucha, le fracturó la rodilla y por eso llevaba, como me pasa a mí, un bastón para andar, con 18 añitos, era un pupa. Ahora os contaré después la historia si nos da tiempo de Tutankamón. Muy bonita la máscara, pero el pobre, vamos, entre el padre que tenía, que era Akenatón, que estaba la madre o la madrastra, Nefertiti, y los sacerdotes del dios Atón y del dios Amón, no me gustaría haber sido Tutankamón, aunque ya digo, los tesoros están, o son una maravilla. Bueno, y si tiene una jaqueca, ¿qué hacemos? Nos ponemos aquella persona que haya tenido una jaqueca, que se haya puesto un pañito fresquito, no lo ha hecho nunca. ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos un cocodrilo. ¿Por qué? Porque están fresquitos, son de sangre fría. Entonces nos ponemos el cocodrilo en la cabeza. Un remedio que funciona. Hombre, yo no sé si aquí conseguir un cocodrilo es fácil o no,
Pero ¿cuántos hemos tenido ese acéfale, lo hemos puesto en nuestro pañito en la cabeza o en la nuca? Ellos te lo cogían, eso sí, el mago, yo creo que se le quitaba por el ruido, sí, no he contado. Siempre la llave de la vida, el Ankh, muy importante, lo que ayudaba. Y realmente iba el médico a curar y el sacerdote a hacer o a cantar las letanías, no estoy de broma, como fuese, pues estaba todo el rato así. Yo creo que te curabas por aburrimiento. Bueno, y hablamos de Imhotep, de rey Zoser, ¿os acordáis? Este hombre es Leonardo da Vinci de Egipto, porque te cura un rey. Era el jefe de médico, te hace una mastaba, como que está restaurada ya por fin, la de Saqqara, esa que está en la pirámide escalonada, para aquello, porque estas que os pongo de fondo, pues son las de alguien, porque ya la de Khufu o Kefren, ya no es la de Kefren, es de otro. Por los egipcios, Kefren fue un ocupa, que está todo tan reciente. Pues, como digo, este hombre incluso escribió un tratado de medicina interna. Estamos hablando hace 4.000 y pico años, 4.500 años. El rey Zoser, y de hecho después lo nombraron dios. Fue el único ser que no era faraón conocido, como digo, el primero de ellos. Pero después tenemos a este otro, al escriba, lo habéis visto, a Amenhotep. Veis que esto está en el Museo de Luxor, pero hay otro también, el escriba, que está en el Museo del Louvre. Amenhotep, médico, esto la hija de Amenhotep II, que se llamaba el faraón igual, le escribe: a mi querido médico, que me ha curado y me ha sanado, y le hizo esta figura, Por lo cual, esos regalos que alguna vez pues, se pueden hacer a los médicos, pues le escribió, y era porque le había curado una enfermedad incurable. Y a mí este me encanta, Mereruká. Él, además, era el preferido del faraón. Tiene como 40 títulos. Se hizo, no sé la casa que tendría, pero se hizo una mastaba al lado del rey Amenhotep. Se hizo una mastaba pequeñita, 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados. Es maravillosa, ya se puede visitar, y aquí vemos a Mereruká, donde era realmente el jefe el ministro de Sanidad de la época, con grandes beneficios. Bueno, si estoy aburriendo me decís, que yo voy... Y aquí, el dios Yuti, o el dios Tot, por ejemplo, el de Otorrino, Sekhmet Ankh, que es la diosa Sekhmet. No he querido poner porque después voy a hablar. Pero el del oftalmólogo, aquí tenía, ahora otro, cada uno eran los santos, pues el dios de la oftalmología, el dios Tot, el dios con cabeza de Ibis, que era, ojo, el dios Tot, cuando estaba hablando de Anubis, el que va recogiendo en el papiro de Ani, por ejemplo, en el papiro egipcio de los muertos, veis que arriba están los psicopompos, los que van todo el rato. Abajo está la persona que está muerta con la mano del dios Anubis, lo que es la pluma de Mat, que pesa el corazón. Si el corazón pesaba más que la pluma, un ser cocodrilo se lo come, que es el Sobek, y después estaba Osiris y Horus, y el dios Tot, el dios de la oftalmología. ¿Os acordáis que estaba quitando las mejitas del ojo? Porque sufrían muchos problemas del ojo. Pensemos que una de las enfermedades principales es, como a los niños habéis visto que cuando nacen le echan la cremita en el ojo, el tracoma. El tracoma era una de las enfermedades principales y más agresivas porque te dejaba ciego. Esos ojos blancos que deja la córnea totalmente blanca era el tracoma. Entonces por eso era tan importante la oftalmología en Egipto. Y os he hablado de Asclepio, el dios de la medicina. Habéis visto en la farmacia, es una especie de porra, en la medicina es un bastón con dos serpientes. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente cambia de piel y para ello es como el renacer una y otra vez. Pero el señor Asclepio pues la copió de aquí, de la diosa Heka. Veis aquí la diosa, que es una especie de alacrán o de escorpión, pero con las
serpiente unida. Es la diosa principal de la medicina, donde muy desconocida, pero esto es uno de los pocos elementos que quedan para decir que el dios Asclepio se fue o fue creado por el tema de estos dioses. Y bueno, vamos a hablar de mi diosa preferida, Sekhmet. Era la diosa que decía, mata a los amigos, pero protege, o sea, mata a los enemigos y protege a los amigos. Siempre va con un Ankh, con la llave de la vida. Es una diosa que daba fuerza a los guerreros. De hecho, hay un ritual, que algunos de vosotros lo habéis hecho, en Karnak, que vais y abrazáis a la diosa Sekhmet, cada vez lo dejan menos, una diosa que lo realizaban en diorita. No vamos a entrar porque yo ahí siempre digo cómo la diorita es una piedra de dureza 9 sobre 10, solamente el 10 el diamante, y ellos no tenían diamantes, tenían muchas piedras, muchos tipos de piedras, pero no tenían diamantes. ¿Cómo podían limarla hasta ese punto? Es una suavidad extrema. Pues la diosa Sekhmet era la diosa de la medicina. De hecho, los médicos más poderosos eran las Waba Sekhmet, los dioses, o sea, los médicos dioses y los sacerdotes de la diosa Sekhmet. Dioses de la curación, protegía a todos y especialmente a las mujeres. Y aquí he querido hacer un homenaje y como digo, a 3 mujeres faraones, o mujer de faraón. Hatshepsut, ella fue faraón porque se casó con Amenofis II, Amenofis III fue su hijastro, y ella fue la diosa faraón. En Der el-Bahari podéis ver su monumento, pero ella potenció muchísimo la medicina. Tei, no Tigi, cuidado que Tigi es la mala, Tei es la buena. Ya os lo comentaré, que es, cuidado, que vamos a hablar hasta de una conspiración. Tei protegió y potenció la medicina, y esta, ¿quién va a ser? Con Nefertiti. Diosa, o sea, diosa, se encuentra esta imagen, se encuentra en el Museo de Berlín, diosa de Amenofis IV, y cómo en un momento determinado pues protegió, he dicho Tutmosis III, Tutmosis III. Entonces los faraones es un rollo, yo soy de medicina, me llama eso que tiene examen. Y ahora vamos a hablar de mujeres médicos, de cómo la medicina hay mujeres muy poderosas. Vamos a hablar de una mujer que está en discusión, que es Meripetá, donde Meripetá dicen que la primera mujer médico de Egipto, hace 4.500 años. Estamos hablando, yo cuando hablamos 4.500, ¿qué decimos? Bueno, muchísimas. La primera mujer médico que se pensaba que era una leyenda, pero se descubrió en estos son 3 mujeres, se llama la figura de las 3 mujeres, donde Meripetá viene dibujada. Sea o no sea una leyenda, quien no es una leyenda es esta mujer, Pesechet, directora de las mujeres médico personal del faraón. Una de las mujeres con más conocimiento de medicina. Creó, estudió en la escuela de Sais. O sea, ellos tenían como hospitales, que era la Casa de la Vida, donde tanto se estudiaba medicina, o medicina de todo tipo, como se curaba. Fueran, y vamos a decir, los primeros hospitales. Pensamos que fueron los romanos los que crearon, además, es muy gracioso porque el médico de los romanos era el medicus. Pues aquí, Pesechet, en la escuela de Sais, sobre todo era especialista en ginecología y obstetricia. Era muy importante esa especialidad, pero fue la primera parte de directora de la mujer médica. Esto es un título oficial, El título oficial, estamos hablando hace 4.000 años, fue posterior a Meripetá, hace 4.000 años. Fijaros lo que os estaba diciendo de las mentalidades en Egipto. Y esta es la Senut, que el Senú es otra forma o Sinu de llamarlo médico, supervisora de las doctoras. Y había que decir que posiblemente de los doctores. Había muchísimos médicos y ella era la que mandaba, y esto es una estela de ella. Y bueno, Agnodice. ¿Quién conoce a Agnodice de aquí? ¿No? Bueno. Agnodice, os acordáis que lo decía Anasiumari,
Arnodice es una mujer que quiere ser médico, pero vive en Grecia. Si una mujer quiere ser médico en Grecia, pensemos que en Egipto no había problema, pero si quiere ser en Grecia, hay pena de muerte. Si la mujer estudia medicina y ejerce medicina. Por lo cual, ni corta ni perezosa, se va a Grecia, a un tal Hierófilo, a una de las escuelas principales que hay, y estudia medicina, sobre todo obstetricia. Fijaros, imagen obstétrica era muy importante. Eso son imágenes, estas son de la época, y esto es ya una creación de lo que es la Casa de la Ciencia de París, el Museo de la Medicina. Y realmente ella va a estudiar, se va a Grecia, se viste de hombre, claro, hombre barbilampiño, de pronto crea escuela, de pronto las mujeres empiezan a no tener infecciones, porque por ejemplo, había hasta método anticonceptivo porque ellos utilizaban, por ejemplo, los excrementos de cabra, sobre todo excremento de hipopótamo, excremento de camello, como método anticonceptivo, pero utilizaban una sustancia parecida al vinagre para después de las relaciones, para matar, ellos decían, a la vida, ellos sabían que el semen era el que producía la vida. Claro, todas esas cosas eran pues una maravilla en Grecia, que no conocían la medicina de Egipto. Pues como hay mucha envidia, hablaba antes en el vídeo de la envidia y demás, pues empiezan y sacan unos testigos diciendo que el médico barbilampiño la había producido, la había violado, había tenido relaciones, incluso le achacan hijos a estas Arnodice. Y pues el Areópago, que es el estamento que juzgaba, estamos hablando de pena de muerte, si era mujer y ejercía medicina, llega allí y le dice: has violado a estas personas, incluso tiene denuncias, claro, pena de muerte. Y esta señora, yo de verdad me encanta, porque todos conocen Hipatia de Alejandría, pero muy pocas personas conocen a Arnodice, hace la Anesiomari, que es coge la toga y la tira al suelo. Claro, mujer. Ahora, ¿qué ocurre? Si no la ha violado, es mentira el juicio, pero al ser mujer, pena de muerte. O sea, pena de muerte y pena de muerte. ¿Qué hacemos? Pues nada, la fuerza popular. Todos los pacientes, hombres y mujeres, porque no solamente se dedicaba a obstetricia, generan ese Areópago, toma el Areópago y le permiten, como primera mujer del mundo, siglo IV antes de nuestra era, primera mujer del mundo que en Grecia realiza y gestiona la medicina. La verdad es que es una historia muy bonita y historia para una película. Vamos a ver si Amenábar se acuerda de Hipatia, de Arnodice, porque tiene muchísimas cosas más. Hay parte de leyenda. Y os acordáis que os decía, el papiro más antiguo, os lo dejo al final, el papiro de Lajum, no de Cajun, lo vais a ver en muchos sitios, es un papiro de medicina femenina, ginecología, obstetricia, porque había mucha mastitis, muchas infecciones de las mamas, y entonces lo que hacían es muy importante, la higiene en Egipto, utilizaban jabones. Ellos crearon los primeros jabones, esos jabones que se hacen con sosa, y que no sé si alguno de vosotros lo hacéis, pero yo he hecho jabones con distintas pastas, incluso les puede dar olores, era fundamental. El tema del olor no lo he querido contar cuando he hablado de Philae, pero el tema del olor, los odorivectores, la aromaterapia, lo inventaron los egipcios. No solamente el incienso, que lo utilizaban como desinfectante, sino para inducir estado de relajación. Pues el incienso, la mirra, ¿os acordáis siempre? A Jesucristo cuando nació, oro, incienso y mirra. El oro sabemos para qué, el incienso, pues también. ¿Pero para qué contra utilizar la mirra? La mirra es un desinfectante que se utilizaba en Egipto y que los romanos lo llevaban en las rodilleras, en el peto, con el aloe, porque si le daban un mandoble era cicatrizante y desinfectante. Y el aloe era antiinflamatorio y también desinfectante. Pues ya, esa mirra, que siempre decimos, porra le regalan la mirra, era muy
muy codiciada, porque había muy poco. En Egipto había que traerla mucho pensemos que muchas de las cosas que habían en Egipto la traían de Sudán, de ese lugar donde la reina Hatshepsut, la faraona Hatshepsut, hizo esa expedición al reino de Od. Otra historia, no vamos a entrar, y por lo cual la higiene era fundamental. Aquí se está viendo una higiene femenina, pero sobre todo el parto. El parto era fundamental. Tenían la silla del parto, y lo que había que hacer era curar y evitar lo que era la muerte infantil. Se han hecho estudios donde realmente los cuidados que se realizaban a los bebés eran fundamentales, y sobre todo a las mujeres, que siempre parían. Fijaros aquí, esto es común también, y aquí esto es full, como parían en la silla. Ahora lo que se hace la camilla, pero realmente la posición, y si os vais, por ejemplo, a América, veis que todavía algunas etnias pare en cuclillas. Es la forma más anatómica, incluso mejor tanto para el feto como para la madre. Y todas las infecciones parteras, todas las infecciones de la área ginecológica posterior, había que sanarlas. Pero bueno, ¿cómo le damos la medicina a los pacientes? Pues con el cuerno de la sanación. Aquí se echaba la medicina y se le ponía en la boquita. Vamos el embudo, era un cuerno de animal, posiblemente de un buey o de un toro, del dios Apis, por supuesto. No vamos a hablar del Serapeu, que eso sería otra historia también para otra charla, del Serapeu. Pero cómo echaban aquí el alimento el alimento y sobre todo los tipos de medicina. Pensemos que tenían 700 remedios, no nos vamos a meter en los remedios. Pero ¿de qué padecían estas personas? ¿Enfermedades raras? Bueno, vamos a entrar en un poquito. ¿Cómo vamos de tiempo, Pedro? 10 minutitos. 10 minutos cuento yo, vamos. Me sobra tiempo para preguntas. ¿Qué pensáis? ¿Qué enfermedades podían tener? Pues tenían de todo. Mal de Pot, tuberculosis ósea. Esto es un sacerdote que sufre tuberculosis ósea. A ver si no me caigo. Veis aquí los huesos, pues hecho polvo. La tuberculosis no solamente es pulmonar, que ellos sufrían, además, cuando tenían tuberculosis, ellos tenían remedios, sobre todo, habéis visto, por ejemplo, balneario como el de Tolox, en Málaga, pues tienen esas mascarillas que hacen inhalaciones. Ellos tenían las inhalaciones para la curación, pero claro, la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso, estaba ahí, y una de las enfermedades más graves era el mal de Pot, el hueso. Tutankamón también tenía tuberculosis. Yo voy adelantando, el pobre tenía, por eso digo que yo no quería hacer Tutankamón por un faraón. Y daba esta estructura ósea malísima. Bernadette Soubirous, la santa a que se le relaciona la visión de la Virgen de Lourdes, murió de un mal de Pot, por ejemplo. Fijaros, 1800 y algo, ya la visión la tiene en 1858, de faraón hace 3000 y pico años. ¿Pero de qué más? ¿Solamente los faraones o la gente del pueblo? No, pues los faraones. Aquí tenemos esta criatura, Ramsés V, el Pupa, yo le diría, aparte de Tutankamón. ¿Sabéis qué enfermedad es esta, no? La viruela. ¿Os acordáis? Ahora está la viruela del mono. Pues sufría la viruela. La viruela dejaron unas marcas. Al ser faraón, esas marcas no fue la que le mató, sino que había otras enfermedades que cuando uno se vaya en el Nilo uno piensa, me como un cocodrilo, porque ahora después de la presa de Asuán dicen que no, yo me baño en el Nilo diciendo, ven María Purísima, espero que no haya ningún cocodrilo en el pueblo nubio, pero cuando tú te ibas allí, te bañabas, pues el cocodrilo pequeñito, 7, 8 metros, no sé si alguna vez visto un cocodrilo del Nilo en condiciones, no el que te aparece, no es un alligator ni un caimán, sino un cocodrilo en condiciones. Impone, y si lo ves nadando, impone todavía más, parece un submarino. Pues hay una enfermedad que uno piensa que, bueno, si yo hablo de la esquistosomiasis, dice, bueno, ¿eso qué es? Pues un bichito que cuando tú vas que ocurre mucho en las piscinas, yo no voy a mirar a nadie, ¿qué hacen los niños siempre? Orinar en las piscinas.
Pues la esquistosomiasis es un bichito que se te mete por la uretra cuando orinas, porque va a ese lugar, se te mete y se te va comiendo por dentro. Entonces, ojo, que la esquistosomiasis era muy frecuente, el quiste datídico y otros tipos de enfermedades. Este hombre murió realmente de la esquistosomiasis, no de la viruela. Y bueno, ¿os animáis a hacer un CSI? Aquí está Tutankamón, achicharradito. ¿Por qué? Porque tuvieron una bulla, palabra andaluza pura, una prisa brutal en embalsamarlo, se pasaron con la grasa, le pusieron la venda y se quemó, 200 grados. Por eso si veis la momia de Tutankamón, vamos, negrito, 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 no porque fuese negrito, sino porque la criatura pues lo achicharraron, pensaron que era una maldición, no, es que se equivocaron porque hubo que hacer la bulla corriendo. De hecho, la tumba, la KV35, una gran tumba que no he querido traer la gran foto de Ana con el brazo roto y yo con el bastón, eso sí, yo con el sombrero como lleva Juan Antonio. Esa tumba es buenísima, esa foto es buenísima, no la he querido traer, porque yo creo que la tumba es memorable. Se partió un brazo, un radio, claro, por el programa La Rueda del Misterio, pues se parte el radio, no se va a partir otro hueso. Y yo con la pierna que no podía ni moverla, pero aún así, ojo, y os contaré más cosas del Valle de los Faraones, pues realmente, como digo, pues este hombre lo achicharraron, ese embalsamamiento de 70 días con el natrón, pues allí el natrón, pues el mundo de Put, pues lo tenía. Fijaros, pobre Tutankamón, esta es la criatura, le hacen la reconstrucción, tiene una fractura en la base del cráneo, pero ha sido por movilización. Tiene una fractura en la rodilla, porque se le han, lo que estaba comentando antes, le han dado o le ha pasado un carro, un hipopótamo. No es causa de muerte. ¿Cuál es la causa de muerte de Tutankamón? La más aceptada, porque evidentemente para gustos colores. Pero si tú te vas a la historia y ves que pues la malaria, el Plasmodium falciparum, el plasmodio, la fiebre de la malaria fue la que se llevó, que era muy frecuente el mosquito, anófeles, te pica, la fiebre del Nilo, que es tan frecuente en verano, sobre todo, acordáis el caso eso de Sevilla, que había la fiebre del Nilo, pero él murió y se piensa, y los más afectados, a pesar de todas esas lesiones, con 18 años estaba el pobre hecho un cacajeto, murió de malaria, da una fiebre que se llama terciana y cuartana cada 2 o 3 semanas hasta que produce un aumento del hígado y del bazo y hasta que se muere. Eso sí, los tesoros merecen la pena, no sé si está en el Museo Antiguo o en el Nuevo, pero aquellos que no hayáis ido a Egipto, no os perdáis jamás los tesoros de todo. Eso sí, no hay fotos que cuidadito, cuidadito que ni dando dinero. Y vamos a otro CSI. Os he dicho la conjura o la conspiración del harén. Ramsés III, hijo de Ramsés II, ¿os acordáis? El máquina este que estuvo casi 70 años gobernando, fue uno de los mejores faraones, todo hay que decirlo, aparte de tener una mente prodigiosa, el que murió por la infección dentaria. Pues su hijo y heredero, de los múltiples hijos, porque dice que tuvo 500, otros dicen que 1000, bueno, el que se quedó, Ramsés III, pues Tigi, ¿os acordáis? La mala de la película que os iba a decir, Tigi tiene un hijo, que ahora lo presentaré, que le dice, oye, tu padre, tú eres el 8º, 9º de herencia, pero si tu padre desaparece, puedes quedar el primero. Entonces, ¿qué hacen? Pues magia negra. Empiezan a hacerle magia, rituales, magia que seguro lo iba a matar. Pues no lo mata. ¿Intentan envenenarlo? Tampoco. ¿Qué hace? Pues su hijo, y es la única momia que aparece, pues le corta el cuello. Le corta el cuello. Por eso esta momia de Ramsés III tiene una venda de lino en el cuello, porque le han seccionado el cuello como las películas. Bueno, las películas, hay que decir, algunas lo hacen muy bien, otras no. Si tú cortas el cuello a cierta distancia y cortas cierta arteria, las venas también, pero cierta arteria tiene la muerte asegurada en poco tiempo. ¿Pero qué ocurre? Que son muy torpes, porque hombre, el faraón siempre tenía la guardia del faraón,
y lo ven al asesino. Y el asesino es su hijo. ¡Hala! La conspiración. Pero es que también es la madre, que es mujer también de Ramsés III. Y hacen un juicio que viene escrito aquí en el Papiro de Turín, donde incluso a los jueces los condenan después por hacer un segundo juicio porque hacen connivencia con Tilly y con este hombre, Pentaur, el que le rebanó el cuello, que la verdad es que es un poco torpe con la cantidad de poderes que tenían para que te vean a rebanar el cuello a Ramsés III. Y entonces, como es de la Casa Real, le permiten a esta criatura pues que se suicide. ¿Cómo se suicida? Con una horca. ¿Qué encuentra? Zahi-Hawass encuentra un hombre que es la momia que grita. No sé si lo habéis visto en alguna vez. Una momia, cuando una persona muere, puede la contracción muscular hacer o que cierre la boca o que la abra. En este caso, abre la boca, le cortan la nariz y las orejas. Era una forma de no pasar. ¿Os acordáis que decían, no te pueden quitar un diente? Pues imagínate, si te cortan la nariz o la oreja, ni huele ni oye. Pero es que le salgan los ojos. Porque tampoco ve en el otro mundo. Para ellos era fundamental llegar al otro mundo. Ni ve, ni oye, ni oye. Y encima, durante toda su vida en el más allá, va a estar sufriendo la momia que grita. De hecho, lo que hicieron fue una prueba de ADN. La prueba de ADN la cotejan, es hijo de Ramsés III, el que lo condena es su hermanastro Ramsés IV, y aquí en el Papiro de Turín viene todo escrito, por lo cual este Pentaur, el hijo, es esa momia que grita, por eso es CSI, que realmente lo que descubre es que una momia la encontramos y podemos saber su historia tirando de los conocimientos. Por eso decía que los egipcios dejaban todo partido. Y ahora vamos a que me ayudéis, ¿vale? Os voy a pedir atención y ayuda. Os voy a presentar un jeroglífico, un cartucho de una de las tumbas del Valle de los Faraones, de los Muertes. Es real, ¿eh? Vamos a ver, aquí se ve, esto era una M o el mar, el ojo, que todo lo ve, ellos principalmente, y aquí se ve otra figura. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Yo lo he descubierto. Os voy a proponer una hipótesis. El tatarabuelo de este señor. Mi niño. No me digáis, Jerez, os presento aquí a mi perroteca, el que falleció, que está con nosotros, pero falleció hace un año. Pero no me digáis que no es tatara. Es real, la imagen es real, no está retocada. Es un cartucho, lo descubrió Ana, mi mujer, y yo digo, tengo la foto de la posición. Por lo cual, y con esto quiero acabar, o es mi niño Jerez, o es mi niña Lili, uno de los dos. Así que hemos resuelto el CSI, ¿no? Es una hipótesis plausible, ya sería una teoría. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, si queréis ahí tenéis el dato de contacto, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, como todo ha quedado muy claro, ¿tenía alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Era Jerez, ¿no? El tatarabuelo de Jerez. Lo primero que ha dicho Vicente de la imagen dice un toro salchicha. Claro, pues que ya lo vio, dice, Jerez está ahí. De hecho, cada vez que lo que conocemos a Jerez, decíamos, Jerez, vamos, que no teníamos la duda razonable. Miguel Ángel, vente para acá un segundito, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Pasamos el micro de mano. Me lo quedo yo, este no, de momento no funciona. He recortado como 3/4 de la charla, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, señor. Todo ha quedado muy claro. Si es que a primera hora, clarísimo. Yo tenía una pregunta, Sí. pero era de otra ponencia que... También. Hoy también. Presentación de Miguel Ángel Pertierra. Vamos a con el primer ponente. Ah, no. Que todo lo estoy leyendo. Venga, perdona. Hola, buenos días. Muy buenas.
Yo mi pregunta es, cuando había amputaciones, como tenían que pasar íntegros al otro mundo, ¿qué ocurría? Claro, ese era el problema. Intentaban no amputar a la persona, pero al ponerle una prótesis ya pasaban íntegro al otro mundo. Ellos tenían que pasar de alguna forma, porque el mundo del más allá, tú vivías una vida. De hecho, los faraones llevaban a sus psicopompos, incluso se habla, como Sinué el egipcio, se habla de la tumba de Saqqara, de que podían haber personas que morían. Por eso el tema de las prótesis. Ellos tenían que poner prótesis. Hay prótesis de brazo, prótesis de dedo. Entonces, la forma de crearlo era creando una prótesis, era una forma de que pasase a otro mundo. Por eso hemos recuperado esas prótesis que son de cuero, ¿eh? Sí, sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Un par de preguntitas rápidas. Tiene que ver con la potencia pasada. Si me sé la pregunta te la respondo, si no te hago como... te respondo otra cosa. Buenas. Muy buena. La pregunta era, cuando hablaste de la experiencia después de la muerte, es que si solamente te trae el recuerdo mental o te trae como experiencia física, tacto, olores... Mira, totalmente real. De hecho, una de las pruebas que hemos estado investigando, ¿os acordáis? Hace poco salimos en Cuarto Milenio con José Alonso, estamos en la Resaca de Murcia, es recordar una experiencia cercana a la muerte. Tú la vives como algo real. Cuando te hacen una resonancia funcional, tú no eres el dueño de tu cerebro, sino tu cerebro funciona y hace la respuesta que tiene que dar. Se va a tu recuerdo, o sea, tú ves lo que has vivido, se estimularía el lugar donde están los recuerdos del olor, que es nuestro hipocampo, por lo cual tú ves, oyes, tiene lo que estamos hablando de Pet DAO, hueles, saboreas, todos tus recuerdos están ahí y tú lo vives como algo real. La única diferencia es que si tú ves tu cuerpo ahí, tú lo estás viendo. Igual que me veis a mí, yo veo a vosotros. En la experiencia cercana a la muerte es algo parecido a esto, la luz cenital, y un teatro, y entenderme la palabra teatro, donde tú estás viendo algo real, una obra de teatro, pero que ocurre en ese momento. Cuando tú vuelves, lo recuerdas, pero lo recuerdas con olores, con oídos, con gusto, con todos tus sentidos, incluso otros sentidos que realmente no tendríamos. A mí me recuerda esa ampolla de Lorenzini que tienen los tiburones que detectan todo, pues algo así, que muchas veces, y eso a lo mejor Eva nos lo puede contar mejor, esas capacidades que a lo mejor no tenemos, pero que nuestro cerebro o nuestro ente o nuestra alma, no lo sé ya cómo decirlo, es capaz de detectar, y que nuestro consciente muchas veces nos lo limita. Y cuando uno tiene ya a los 7 años nuestra poda neuronal, imaginaros, habláis con los niños y tienen una serie de capacidades muy diferentes a nosotros, pero sería tema de otro caso. ¿Alguien más para concluir? Aparte de decir que luego, a la finalización de las ponencias, podréis escuchar a todos ellos las preguntas, a cada uno de ellos. Buenos días. Muy buenas. Me llamo Jesús. La pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna referencia o alguna alegoría o algún grabado que recuerde la acupuntura? Como estamos hablando de un tiempo de hace 4.000 años y la acupuntura también es como muy antigua. Sí, pero la acupuntura es más del mundo chino. Ellos lo que se hacían era una especie de mosilucción. O sea, ellos quemaban en la piel la mosilucción, que lo utilizan también los chinos. No hay referencia, yo no he encontrado referencia a ese tipo de medicina. Se hacía digitopuntura, o sea, yo hacía como presionar para que no te doliese, o sea, dentro de lo que cabe lo más cercano a la acupuntura. De hecho, el papiro de William B. te dice que para evitar ciertos dolores tienes que presionar y limitar el dolor del nervio. Realmente ellos no hacían disecciones de los cuerpos. De hecho, la única disección que hacía era cuando enterraban a alguien y hacía el ritual de la muerte los sacerdotes, y lo que hacían es extraer los órganos, lo hacían muy bien. Pero ellos sabían que si tú presionabas, por ejemplo, cierta parte del brazo, el brazo se te quedaba insensible. Y entonces, aparte del opio y aparte de otras sustancias, lo hacía. Era lo más cercano a la acupuntura. Pero ya digo, la mosilucción que se aparece y se utiliza en medicina china e india, se acerca. Pensemos que en esa época mucho de lo, por ejemplo, el lapislázuli lo traía de Afganistán.
No sabemos si hubo alguna conjunción de unas culturas con otras, pero muchas veces se unían. Afganistán, China, todavía hay una distancia, pero el tema de la acupuntura podría ser coetáneo a lo que era el mundo de la medicina. Fueron dos medicinas paralelas, pero yo creo que se entremezclaron mucho del subconocimiento. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, muchas gracias a vosotros. Simplemente quería comentarte, Miguel Ángel, que Cleopatra, que también fue alquimista y también se dedicó a la medicina, ¿no? Muchas de las faraones, Cleopatra séptima, Filopato, pero Cleopatra segunda no la he querido traer por no mezclar, muchas de las mujeres de faraón utilizaban la medicina, por eso he puesto esas tres, Tie, Hatshepsut y Nefertiti, como promocionadoras de la medicina, pero ellas mismas hacían medicina. Pensemos que la alquimia, ahora ya se hace menos, pero antiguamente uno iba a una farmacia y le decía la fórmula magistral. ¿Qué manda fórmulas magistrales? Y aquí con la magia del almiré estaba el médico y te hacía la mezcla que eso, o te mezclaba el alcohol boricado con el ácido bórico, o el ácido acético con alcohol o cualquier otra cosa. Incluso la pólvora se utilizaba como en medicina actualmente. Yo sé que ella hacía los perfumes. Claro, es que una de las cosas, en los perfumes no he querido entrar en los odorivectores, en los olores, porque ellos tenían un problema que tenían muy grave, eran los piojos. Claro, entonces los piojos había que quitarlos. Y no tenía el Filbit champú. Filbit, por favor, me manda alguna cosilla. Tenía el Filbit champú, que no sé si existe la marca, por cierto. Sí existe. Pues entonces, por favor, Filbit, que entonces lo que utilizaba era desinfectantes, pero también el olor. Pensemos que eran lugares que podían tener olores pútridos. Muchos de ellos eran marimbas, que por eso lo de la malaria, que daban mal olores. Entonces quemaban el incienso, se echaban muchos perfúmenes, se lavaban mucho. Pensemos que el tema de no lavarse entró en la Edad Media, pero tanto en Roma como en Grecia como en Egipto la limpieza era fundamental. Y en el tema de los olores ellos mezclaban gran cantidad de plantas. Y el perfume lo ponían en el pelo. Claro, porque tenía un pelo muy grande. De hecho, una de las cosas que hacían los hombres, por eso se rapaban mucho el pelo, por el tema de los piojos. Las mujeres se dejaban el pelo largo y el tema era que los perfúmenes, aparte del buen olor, les evitase la posibilidad de infecciones, sobre todo de piojos, que eran muy frecuentes allí. Pensemos que eran casas de adobe, pensamos en el Egipto de los faraones, que sí, que había a lo mejor más. El regaliz lo utilizaban para los dolores de la tripa, viene en el papiro de Ebers, muy importante y lo seguimos utilizando. Claro, es que pensemos, y el incienso, también mascar incienso, o el tomillo, o la menta, todas las plantas, yo conocía muy bien las plantas, conocía muy bien los venenos, podríamos haber hablado de veneno, pero eso lo dejaremos a lo mejor para Roma, como, dígale, ¿no? Y me ha dicho que para el programa, gran programa, hay que decir, no solamente la rueda del misterio, que podéis encontrarlo en vos, por supuesto, pero textura de desconocido, Pedro, Eva, cuéntame, ¿no? Que por ahí estará Vicente, que siempre nos pone, Susana. Pues nada, que si tenía alguna pregunta, si no, muchísimas gracias por venir,